Buenas noches, amigos. Otra vez estamos aquí a pasar un rato bueno juntos, porque la cultura siempre llena el pensamiento y el corazón y la vida de las personas. Sobre todo cuando tenemos la oportunidad de dar un salto en el tiempo e irnos, aunque no sea más que hasta hace 2000 años. Vivid en Olvega hace 2000 años. ¿A qué era bonito? Vamos a ver cómo estaban las cosas. Pero para empezar, os diré que nuestro programa, ya sabéis, se titula Traigo un libro en las manos. Hoy no traigo un libro. Hoy traigo una revista. Una revista que salió a finales de diciembre en Trébago, ese pueblecito vecino, que cada año edita una revista, pero yo la he traído porque hay aquí un artículo de 10 páginas, y ya estáis viendo que no es de letra grande, sino todo lo contrario, muy científico, explicando una de las palabras que llenaron nuestro programa anterior. La palabra es los pelendones. ¿Recordáis? Yo os decía, vinieron los celtas cuando los iberos llevaban en España miles y miles y miles de años. Vinieron los celtas, los iberos, los celtas que venían de Alemania más o menos. Llegaron a España por primera vez y se asentaron aquí cerca de nosotros, cerca entre el Duero y el Ebro. Pero estos primeros invasores eran pocos. Más tarde, sabiendo que aquí se vivía mejor, con más calor que por aquellas tierras del norte, siguieron viniendo más y más tribus de celtas, y yo os decía, estos últimos eran los arébacos. Bien, esa era la teoría que yo había sacado de mis libros. Pues bien, en esta revista que hacen los de Trébago, resulta que unos historiadores auténticos y profesionales vienen a decirnos una cosa tan importante como esta. En la lengua de los que llamamos pelendones no existía la P. Por tanto, no se llamaban así, sino de otra manera. Y además, no eran de Alemania, sino seguramente era una de las viejas, antiguas tribus españolas de los iberos. Lo cierto es que, eso sí, vinieron los arébacos, que esto sí seguro ya que eran celtas, se apoderaron de ellos. Y digo esto porque hoy uno de nuestros temas es el tema de Numancia. Y Numancia era, en realidad, la capital de los pelendones. Los pelendones ocupaban, digamos algo así, como desde la Sierra del Madero hasta Usama, hasta el Burgo. Y ahí estaba la capital, que era Numancia. Vinieron los arébacos, Arabiana, el río Arabiana y la zona de Arabiana están relacionados con la palabra arébacos. Vinieron esos celtas, se apoderaron de ellos, pero Numancia siguió viva, solo que ahora bajo el mando de los arébacos. Esto quería añadirlo como consecuencia de las 10 páginas que dedican estos sabios a ese tema en esta revista y como una pequeña clarificación de lo que dijimos el día pasado. Porque nuestro tema hoy, dando un paso hacia adelante, es los cartagineses y los romanos. Cartago. Cartago era una pequeña ciudad que los fenicios
que llevaban años y años viniendo a España, a las costas del Mediterráneo, buscando los minerales españoles, pues se asentaron en Túnez y allí, a mitad de camino, hicieron la ciudad de Cartago. La ciudad de Cartago creció con toda la cultura que ya tenían los fenicios y se implantó como una gran ciudad del norte de África. Tan gran ciudad que cuando uno crece quiere más, y ellos quisieron hacerse los dueños de todo el Mediterráneo. Pero encontraron una pega. A la vez que ellos llegaban a Cartago y fundaban Cartago, había una pequeña ciudad en Italia que empezaba a tener vida muy pujante, vida muy activa, muy poderosa, tan poderosa que convirtieron a su ciudad en ciudad-estado. Y esa ciudad-estado es Roma, regida por un rey, gobernada, bien llevada, de tal manera que poco a poco va ampliando sus dominios y digamos que allá por el año 266 a.C. ya eran dueños de toda Italia. Roma fue fundada en 750 a.C. Ha crecido y en 500 años se ha hecho la dueña de toda Italia. Los cartagineses aspiran, como Roma, a ser los dueños de Sicilia y la cuenca mediterránea. Hay enfrentamientos que unas veces vencen unos, otras veces otros, hasta que al final hay un sabio general romano que destruye y quema Cartago. Entonces los cartagineses, como una compensación, vinieron a España. Esa es la razón por la que por Cádiz entran y, ya bien preparados por su cultura, por su modernidad dentro de aquel tiempo, van conquistando toda la península. Si os acordáis, cuando hacemos las procesiones de Semana Santa, el grupo de romanos va precedido por un romano que lleva una insignia que pone espor. ¿Qué quiere decir ese espor? Son estas letras. S, que quiere decir Senado. P, que quiere decir el pueblo. La O es una Q, pero la leemos como O. En latín sería la frase Senatus Populusque Romanus. Es el signo de la ciudad de Roma. Eso va a preceder siempre porque la ciudad de Roma no solo es un rey, es además un senado y además el pueblo representado dentro de ese consejo. De esta manera se ha hecho grande Roma y ha logrado vencer a los cartagineses. Llegan pues a España y suben hacia el norte y llegan hasta nosotros. El año de la llegada de los cartagineses a España, digamos que fue el año 237 a.C. Hay leyendas que vale la pena tener en cuenta. Cuando los romanos, cuando llegan a España los cartagineses, algún tiempo viven de paz. Por ejemplo, Amílcar Barca, el segundo gran general cartaginés, se casó con una mujer ibera. Años de paz y prosperidad. Pero el sucesor fue Aníbal. Y Aníbal había hecho ya de joven a su padre un juramento: la destrucción de Roma. Por eso, desde Cartagena, que es la ciudad de los cartagineses, emprende
asociando a todos los hispanos que quisieron ganarse la vida como soldados suyos, emprende un camino por tierra, es decir, Cataluña, sur de Francia, para llegar hasta Roma para destruirla. Aníbal es considerado en la historia como uno de los genios de la milicia. Llegan hasta Roma y Roma se siente tan asediada que el mejor remedio que encontraron fue mandar una pequeña tropa de soldados a Tarragona para cortar el suministro de las ayudas que Aníbal pudiera recibir, bien fueran alimentos, bien fueran soldados, bien fueran dinero, del resto de los españoles. Aquellos pocos soldados fracasaron, pero el que fracasó rotundamente fue el propio Aníbal, que no solo no conquistó Roma, sino que además perdió la vida. Con esto ya os estoy diciendo que los romanos han venido a España no con una intención de conquistarla, sino una pequeña autodefensa de la ciudad de Roma. Pero llegan a España y se dan cuenta que en aquel tiempo era un país muy rico en todos los metales. Me parece que tengo yo por aquí escrito algo, a ver si lo encuentro. Descubrieron, fijaos bien, la riqueza de los metales: oro en Asturias, plata en Sierra Morena, cobre en Río Tinto, plomo en Cartagena y hierro en las minas de hierro del Moncayo, o sea, nuestras minas de Olvega. Esto a los romanos les atrajo la ambición de conquistar España. Conquistaron España a base de grandísimos impuestos y de luchas fratricidas. Numerosos generales pasaron por aquí y no acababan de conquistar la península. Por cierto, recordemos que los griegos habían descubierto un río al que le pusieron el nombre de Iber, o sea, el Ebro. Y por tanto España era el país del Ebro, la península ibérica. Pues bien, ahora los romanos también nos dan otro nombre, el nombre de Hispania, con H, que es del que deriva la palabra España. Vienen pues y van conquistando las tierras españolas con esta ambición, de tal manera que, por ejemplo, uno de los generales que además fue bueno con los españoles, se hizo amigo de ellos, envió a Roma en una emisión 500 kilos de oro y 1.200 kilos de plata, es decir, todo un gran tesoro. Van avanzando en su conquista de España y así, el año 193, conquistaron, antes de Cristo todo, conquistaron ya la ciudad de Toledo. Siguen los impuestos y los tributos y nadie acaba de estar satisfecho por esa imposición de Roma. Así que no es de extrañar que una ciudad entera, Belmonte, en Zaragoza, viéndose acosada por los romanos, huyera a Numancia. Entretanto, este dato es curioso. El río Rituerto, sabéis que es el río que pasa por Gómara y es en el que desemboca nuestro río Arabiana. Pues bien, los habitantes del río Rituerto hicieron una emboscada a los romanos y con ella asesinaron a 6.000 romanos. En esto se indica la animadversión que los romanos causaron en sus primeros pasos
en la península ibérica. No es de extrañar que si los enemigos de Roma más importantes se refugiaban en Numancia, llegara el día en que los romanos quisieran destruir o conquistar Numancia. Esto no iba a ser fácil. De cualquier manera, consta por los escritores latinos que ningún romano, ningún italiano, diríamos ya hoy, quería venir a la guerra de España porque era muy cruel, muy dura y con pocos éxitos. Hasta que al fin el Senado eligió al mejor general que tenían, el mismo que había derrotado a Aníbal y había destruido la ciudad de Cartago en África. Lo mandaron al frente de 60.000 soldados, que es una palabra mayor, para conquistar Numancia. Pusieron su sede en el pueblecito que todos conocemos, por lo menos el nombre, que es Renieblas. Y desde allí empezaron el asedio de Numancia. En el campo, cuando peleaban unos con otros, vencía uno o vencía el otro. Pero cuando el propio Pompeyo, que llegaría a ser jefe de Roma, había estado peleando para conquistar Numancia y fracasó. Todos fracasaban, menos cuando llegó, repito, Publio Cornelio Escipión, con sus 60.000 hombres. Este se asienta en Renieblas y entonces empieza una maniobra, la maniobra de destruir a los numantinos por el hambre y la sed. Para ello, ¿qué es lo que hace? Primero, fosos, después vallas, un muro de 1 metro de anchura y sobre todo reorganiza la disciplina del ejército, que en 60.000 hombres, pues claro, había de todo, para divertirse, para pasarlo bien, pues todo eso fuera y simplemente a lo que estamos, a la conquista de Numancia. Se vieron ya tan mal los numantinos que quisieron pactar con los romanos, pero los romanos no aceptaban ningún pacto, sino la rendición total. Y así es como Numancia no tuvo más remedio que un día, después de 10 años de guerra, y por supuesto, con 200 años de guerra de los hispanos contra los romanos, 10 años de guerra por conquistar Numancia, al fin tuvieron que rendirse. Pero el rendimiento supuso algo que llamará la atención a todos los historiadores romanos, la valentía de aquel pueblo, que estaba muriéndose de hambre, de tal manera que en unos momentos guisaban las pieles de los animales y, lo que es más horroroso, en otros casos se tenían que comer la carne de los muertos humanos. Tuvo que rendirse Numancia y entonces unos pocos que quedaron, cuando aparecieron ante los romanos, les dieron una impresión desastrosa. Imaginaos huesos con piel, suciedad, hambre, desconocimiento total, pérdida del conocimiento, todo auténtica miseria y relajación de la dignidad humana. Escipión cuidó un poco a 50 de ellos y se los acabará llevando a Roma como signo de su victoria. Pero antes de irse, el propio Escipión mandará quemar la ciudad. Por tanto, Numancia, como Olbega, fue quemada por los invasores. Y ese es el paralelismo que la segunda Numancia, nuestro pueblo, tiene con la primera Numancia. Todo esto ocurría
el año 133 antes de Jesucristo. Pasarán unos pocos años y los celtíberos quedarán muy empeorados a partir de la pérdida de Numancia. Pero si el año 133 había caído Numancia, aún hubo un conato de intento de rebelión en Termancia, que está ya a la salida de la provincia de Soria por el norte, cerca de San Esteban de Gormaz. Allí está Termancia, que se sublevó y también fue destruida. Esto ocurría el año 90 antes de Jesucristo. Van pasando los años y en previsión de la rebeldía permanente de los celtíberos, arébacos, etc., los romanos, Augusto, que es uno de los generales que están por España, decide hacer una fortaleza militar para mantener quietos a todos los hispanos. Rara casualidad de que esa fortaleza la llamó Augustóbriga y la situó en lo que es actualmente Muro, pero no en lo que es el Muro actual. En realidad era una llanura a partir de la fuente que hay a la entrada de Muro, en el llano, en dirección hacia Matalebreras, una gran explanada, toda ella amurallada. Ahí es donde puso él una fortaleza que se llamó Augustóbriga. Bueno, ¿por qué la llamó Augustóbriga? Augustóbriga la llamó por su nombre, Augusto. Por cierto, digamos que Augusto en realidad no se llamaba Augusto. Augusto en realidad se llamaba Cecilio, pero era sobrino de César Augusto. Y como no tenía César herederos y fue asesinado por Bruto, como ya sabemos por la historia de Roma, entonces fue el heredero y sucesor de César como sobrino suyo. Y entonces, por lo bien que lo hizo como romano, y sobre todo porque impuso unos años de poderío de Roma y de paz en el mundo, le dieron el título de Augusto. Augusto, que quiere decir divino. Por tanto, Augustóbriga quiere decir la divina óbriga. Y eso es una grandeza que nos toca ya a nuestro municipio, porque Muro es parte de Olvega. Gloria de Muro, pero gloria también de Óbriga. No olvidemos, y de esto os hablaré el próximo día, que la palabra Olvega es un derivado de la palabra Óbriga, palabra celta que nos hace pensar en el Cerro de la Muela, donde estaba ese castro celta que sería la primitiva Óbriga, frente a la cual Augusto levanta la augusta Óbriga, que redujo a la nada a la ciudad de Ágreda, que ya era importante, y sometió, por supuesto, a todos los celtas, celtíberos, arébacos, hispanos, al imperio de Roma. Hoy me he alargado un poco contando las cosas negras de los romanos, sus impuestos, sus muertes. El próximo día os hablaré de la fundación de Olvega y de la cultura y la romanización. Por hoy, buenas noches y hasta el próximo día.